siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Haremos todo en honor a nuestro Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio la invitación esta para que compartamos la palabra del Señor. Yo voy a invitarlos para que le pidamos al Señor que sea Él el que hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, con nuestros corazones agradecidos, Señor, y deseosos de recibir tu palabra. Mi buen Padre, mi buen Dios, te pedimos hoy que abras ese tesoro de tu corazón, que abras para nosotros tu tesoro, Padre, conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos, conforme a mi necesidad, Señor. Danos tu palabra el día de hoy, Padre, y que nuestro corazón pueda recibirlo con humildad, creyendo que esa palabra que tú des para nosotros hará un cambio extraordinario en nuestras vidas, Señor. Guíame, por favor, Señor. Pon tu palabra en mis labios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el tema que ha iniciado nuestro pastor. En las citas de Génesis 18:17, Amós 3:7, Apocalipsis 1:1. Y vamos a iniciar precisamente con Génesis 18:17. La palabra del Señor dice, lo vamos a leer hasta el 19. Génesis 18:17 dice, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y leímos hasta el 19, y en este versículo a mí me llama la atención, la versión que leí es la versión de las Américas, la versión de las Américas. Y ahí dice mande, pero la palabra aquí se refiere a un constituir, a un ordenar, a establecer, gobernar, dar mandamiento, ordenar, recomendar. Y es así como en otras versiones nos habla, por ejemplo, la latinoamericana nos dice para que ordene. La Biblia al día nos dice yo he elegido para que instruya a sus hijos. Y
lo que estamos estudiando es que el Señor revelará a sus siervos. ¿Y quién no quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Entonces, pues iniciemos por ver quiénes son esos siervos, los profetas a los que se refiere Amós 3:7. Dice la palabra de Dios en Amós 3:7: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y en los días anteriores nos han estado explicando que revelar es desnudar, es descubrir, manifestar, mostrar, publicar. Y como aquí nos especifica que el Señor va a revelar a sus siervos, los profetas, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para siervo es la palabra Eved. Y la palabra Eved significa criado, esclavo, jornalero, servidor, sirviente. Y el año pasado las señoritas de la danza estuvieron recibiendo un estudio con respecto al servicio y se les explicaba a ellas que la palabra, el siervo, Eved, se resume en dos palabras: en acción y en obediencia. Eso es lo que significa la palabra siervo en este contexto. Y luego nos habla de los profetas, y cuando nos vamos a ver a qué se refiere cuando habla de un profeta, dice que es profetizar, hablar o cantar, y esto es importante, porque no solamente cuando hablamos, cuando exponemos la palabra de Dios, también cuando cantamos estamos profetizando. Cuando alabamos al Señor, estamos profetizando. Y dice que es hablar o cantar por inspiración, en predicción o simple discurso. Eso es profetizar. Entonces venía a mi mente aquí, si eso es profetizar, entonces será que todo aquel que hable en el nombre del Señor, ya sea exponiendo la palabra propiamente o profetizando, ¿a él le será revelado el secreto del Señor? Veamos lo que dice Mateo 21:22, porque nosotros los humanos cometemos muchas veces el error que vemos a alguien que tiene una capacidad especial para exponer la palabra y a él le llamamos siervo. Y más si esa exposición de palabra viene acompañada de milagros o de eventos sobrenaturales, entonces aún le damos el título de gran siervo. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:21. Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y cuando vemos aquí la palabra profetizar, no es el mismo nabá que vimos anteriormente en Amós 3:7. Aquí es otra palabra que se refiere a predecir eventos, a adivinar, a hablar bajo inspiración. Dice, se ejerce el oficio profético, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención aquí, porque dice que por analogía puede ser un orador inspirado y puede referirse también a un poeta. Entonces, aquí es muy claro que esto se está refiriendo a personas, como les decía, que con cierta facilidad exponen la palabra, con poesía, tienen esa virtud de poder hablar, de poder exponer. Pero acá el Señor claramente está descartando a estos expositores. Y aunque no es el tema, vamos a ver por qué es qué ocurre con esa exposición de palabra. Ellos lo hacen en el nombre de Jesús, y nosotros cantamos que el nombre de Jesús es poder.
Entonces, el Señor habla también respecto a estos expositores de palabra y que hacen milagros, como estábamos viendo. En Marcos 9:38, en Marcos 9:38 vemos un ejemplo de esto. Dice la palabra del Señor: Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidas, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Ojo que aquí no dice conocerlos. O sea, el Señor no reconoce, no manifiesta conocer a estos que estaban echando en nombre de Él fuera demonios. ¿Y esto por qué es? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios no se encuentra supeditada a la conducta de un expositor. La palabra de Dios nos dice en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida, que las palabras para nada aprovechan y que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Gracias. Y les decía, la eficacia de la palabra de Dios no va a estar supeditada a la conducta del expositor. La palabra es viva y eficaz y dice que va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Entonces, en 2 de Timoteo 2:19 nos dice, 2 de Timoteo 2:19, no obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de toda iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Entonces, si nosotros estamos hablando en el nombre del Señor, debemos apartarnos de toda iniquidad. Porque eso es exactamente lo que el Señor dijo cuando vemos aquí en Mateo 7:23, el Señor hablando de esas personas que le decían: en tu nombre hicimos. Les dice: entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí. Y aquí es donde nos dice nuevamente: los que practicáis la iniquidad. Pero esto no es exclusivo de quienes predican y profetizan en una congregación, porque todos nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz. Y lámpara es a mis pies su palabra. Nosotros debemos abandonar toda iniquidad. Nosotros, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:15, procura, dice, con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué temer y expone correctamente la palabra de verdad. Entonces, siervos profetas somos todos nosotros, cuando cantamos, cuando hablamos. Y si el Señor no va a revelar su secreto a estos siervos que vimos antes, que no obstante que exponían la palabra y que realizaban prodigios, milagros, entonces ¿a quién se la va a revelar? Entonces vayámonos a la otra cita que estamos estudiando, que es Apocalipsis 1:1. Amén. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí cuando habla de la palabra siervo, se refiere a doulos, que hemos estudiado acá, que es un esclavo.
voluntario o involuntario. Y dice frecuentemente, por lo tanto, en un sentido, hay una calificación ahí de sujeción o de subordinación. Es un esclavo, es un siervo, es un servidor. Y esta palabra doulos que encontramos acá, la encontramos también en Filipenses 2:5. Esta misma palabra doulos es a la que se refiere en Filipenses 2:5, cuando dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El siguiente versículo dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Esto para confirmar lo que veíamos de que el nombre del Señor es el que tiene poder. Pero para no salirnos de esto, cuando vemos aquí que el Señor se despojó, hermanos, esto solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede revelar. Porque nosotros no... Esta es una cita que hemos leído mucho, yo la he leído muchas veces, a veces incluso la decimos aún de memoria, pero solamente el Espíritu Santo puede hacernos entender de qué se despojó el Señor. Porque el Señor se despojó de su deidad, de ser Dios, Dios el más alto y digno de alabar. De eso se despojó, de estar en lo más alto. Se despojó de estar en lo más alto para ubicarse como siervo y hasta dice que se humilló hasta lo sumo. Con nuestra mente natural no podríamos comprender lo que esto significa. Porque nosotros con nuestra mente natural vamos a entender las cosas naturales. El Señor no fue una querencia, una jefatura, un cargo de los que nosotros conocemos, terrenal, pasajero, de lo que Él se despojó, lo que Él entregó. Y por eso es de que por eso es de que no comprendemos el misterio que hay en esta palabra. Cuando Él dice que Él se despojó de estar sobre Dios, no hay nadie ni nada. Entonces, de lo más alto se despojó Él y se humilló, dice, tomando forma de siervo. Y vamos a ver aquí algo en Juan 13:3. Dice la palabra del Señor: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y que de Dios había salido y a Dios volvía. O sea, Él sabía cuál era su procedencia. Se levantó, dice, de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Era una costumbre y tradición que el esclavo de más baja categoría, dentro de una familia, dice que era el encargado de lavar los pies de las personas que llegaran a una casa. El siervo de más baja categoría, o sea, aún entre los siervos había categorías, y el esclavo de más baja categoría era el que tenía asignada esta función. Y este pasaje nos narra que los discípulos habían preparado todo para la comida y los utensilios estaban dispuestos, porque había toalla, había vasija, había agua.
Sin embargo, ninguno de los discípulos se había ofrecido para realizar tan noble tarea. Y entonces el Señor nos muestra, el pasaje nosotros lo conocemos, la reacción de Pedro, pero nos dice en Marcos 10:45 que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y en cuanto a nosotros, Romanos 8:29 nos dice que porque a los que antes conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, ¿nosotros de qué tenemos que despojarnos? Porque Él se despojó de su deidad. ¿Nosotros de qué tenemos que despojarnos? Y nosotros diríamos, pues yo no soy nada, diría alguien, soy nadie. Es cierto. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Y no sé si ayer o antier el pastor nos explicaba. Yo decía, Señor, ¿de qué nos tenemos que despojar? De nuestro ego. De esas fortalezas que tenemos, de lo que nosotros creemos tenemos, porque no tenemos nada. Miren lo que el Señor entregó. Y nosotros aquí en nuestra condición, ¿de qué tenemos que despojarnos? Veamos lo que dice Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos pues se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Fíjense, hermanos, a mí me impactaba mucho cuando el pastor nos explicaba eso, que mi ego oponiéndose al Espíritu. Ayer nos hablaban de que el ego es un centro de mando. De modo que si nosotros queremos ser verdaderos siervos del Señor, tenemos que despojarnos de nuestras posturas, de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, de nuestro carácter, de nuestra propia prudencia, de nuestra vana manera de vivir. De eso es de lo que tenemos que despojarnos. Porque nosotros, no teniendo nada, somos orgullosos. No teniendo ningún título, somos orgullosos, nos creemos y muchas veces preferimos quedarnos con nuestro orgullo. No nos despojamos del orgullo. No nos despojamos de la autosuficiencia. Dice la palabra del Señor que nadie tenga de sí mismo más alto concepto. Y solo cuando nosotros nos despojamos de todo ello es cuando empezamos a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, como nos dice Romanos 8:14. Solamente cuando nos despojamos. Porque nos explicaban también que al estar en el Espíritu, dice que estar en el Espíritu es estar despierto a las cosas de Dios, no estar en terquedad. Esto lo anoté. No estar en terquedad, no estar en necedad, no en su propia prudencia, no en su propia opinión. Para que Cristo nos ilumine, para dejar que el Espíritu Santo nos guíe en obediencia a Dios. Siempre hablamos de la palabra logos y de la palabra rema, y cada quien tendrá su concepto, su definición de lo que es rema y de lo que es logos. A mí me gustó grandemente lo que nos exponían el día de ayer o antier, cuando dice que la palabra logos dice que luego de ser meditada y analizada concienzudamente, es el Espíritu Santo el que nos invita a vivir como a Dios le agrada. Eso es rema. Cuando nosotros recibimos esa palabra que puede ser, veíamos que puede ser incluso
la palabra pudo ser expuesta por una persona, por un siervo que esté viviendo en su iniquidad. Pero la palabra es viva y eficaz y va a cumplir el propósito para el cual fue enviada. Entonces, cuando esa palabra nosotros la meditamos, porque eso yo no lo había comprendido. Y claro, el pastor también decía de que también es posible que al momento de ser expuesta se convierta en rema, pero yo tomé para mí el que cuando la meditamos, el Espíritu Santo viene y entonces hace una invitación a mi corazón a querer poner por obra esa palabra, a querer vivir esa palabra. Entonces, dice la palabra del Señor en Efesios 5:16, veíamos estas citas también en esos días. Dice, Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué el último día que nos reunimos congregacionalmente, fuimos invitados a clamar por llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo, porque Apocalipsis 1:10 dice, y yo en el Espíritu, dice, en el día del Señor, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para escuchar esa trompeta, nos explicaban. El necio, el terco, el autosuficiente, el que se ejercita en las obras de la carne, no es capaz de escuchar la trompeta de Dios. Y la trompeta en la actualidad es la palabra que está saliendo de la boca de los ministros. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para poder escuchar esa trompeta. Porque la otra cita es Amós 3:7, pero veamos qué antecede a Amós 3:7. Si la trompeta que se está escuchando en este momento es la palabra que sale de la boca de los ministros, veamos qué antecede, porque Amós 3:7 es el texto, pero veamos qué hay en ese contexto. Y Amós 3:6 nos dice, si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Entonces, a cada congregación, Dios está dando un equipamiento. Dios está equipando a cada congregación. Y el siervo se desarrolla al exponerse a la palabra que es impartida por los 5 ministerios. Veamos lo que dice en Efesios 14:11. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 14:11. Esa es una cita que también es muy conocida y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura. Amén. Efesios 4:11 es, hermanos. Efesios 4:11, perdón. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros hemos estado recibiendo palabra. Hemos estado siendo equipados. Y en 2 de Timoteo 3:16 la palabra de Dios nos dice también que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender,
para corregir, para instruir en justicia, dice. Pero aquí viene lo que yo quiero resaltar en este momento, dice que es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El siervo de Dios se capacita. El siervo de Dios se va a desarrollar cuando se expone a esa instrucción. El siervo de Dios va a crecer en la medida que reciba esa instrucción. Solo cuando nos despojamos de nuestras posturas y nos sometemos a la palabra de Dios, es cuando nosotros vamos a alcanzar todo esto. El ser, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es equipado para buena obra. Ahí es donde vamos nosotros a ser capacitados, cuando nos exponemos a la palabra del Señor. Pero ya vimos que para esto es necesario que nos despojemos, que nos humillemos, que reconozcamos que separados del Señor nada podemos hacer. Nosotros por nuestra propia cuenta nada podemos hacer. En Lucas 10:21 dice la palabra del Señor, Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y dice en el 24, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Esto es el candelabro de oro puro labrado a martillo del que recibimos instrucción, que ilumina frente a la mesa con los 12 panes. El Espíritu Santo revela la palabra, ilumina esa palabra y nos invita a vivirla. Entonces, es el Señor el que nos está capacitando. Y esto no es por obra nuestra, porque nosotros nada bueno heredamos, nada bueno. Pero en 2 Corintios 3:5 nos habla, 2 Corintios dice, no que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Es lo que hablábamos del candelabro que está ahí alumbrando los panes. Pero para esto, entendí yo ayer que es necesario meditar la palabra, meditar esa palabra que estoy recibiendo. Hay palabra que en el momento nosotros la recibimos y se hace rema en nuestro corazón, pero hay otra palabra que no la comprendemos. Y es la palabra que necesitamos sentarnos a meditarla, para que el Espíritu Santo venga e ilumine y nos invite a vivirla. Y nos dicen que el prerequisito para conocer lo que vendrá es servir. Y nosotros hemos sido equipados por mucho tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué tanta libreta que tenemos ahí acumulada con anotaciones, cuadernos completos de instrucción que hemos estado recibiendo durante muchos años? ¿Para qué? ¿Para qué es toda esa instrucción que hemos recibido? Todos queremos saber cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Sirvámosle. Y aquí viene, tal vez,
Dice, ¿cómo podemos servirle en este momento si ni siquiera nos estamos congregando? Cualquiera podría preguntar eso. ¿Cómo podemos servir si ni siquiera nos estamos congregando? Porque nosotros el servicio a Dios lo circunscribimos al trabajo que se hace acá. En la alabanza, en servir, en predicar, en profetizar. Y en este momento nuestros uniformes están colgados. En este momento nuestros uniformes, acá en la congregación, en este momento no estamos. Pero toda esa preparación que recibimos de palabra y esa llenura del Espíritu Santo por la cual clamamos, como les decía, la última reunión congregacional que tuvimos, fuimos invitados a clamar por llenura del Espíritu Santo. Entonces, toda esta palabra y esa llenura por la cual clamamos y esa llenura por la cual continuamos clamando desde nuestros hogares, es porque Dios no hará nada sin antes revelársela a su siervo. Y hoy mismo nuestro servicio es en nuestras casas. En el grupo de cantoras una hermana escribió, sigamos siendo cantoras en casa. El que es servidor en el templo debe seguir sirviendo en su casa. El que adora acá en el templo, el que canta acá en el templo, debe ahorita en su casa seguir adorando y seguir cantando y seguir atrayendo la presencia del Señor. En estos días se ha hecho muy popular en las redes sociales un mensajito que dice que por el COVID-19 se cerraron las iglesias, pero se abrieron iglesias en cada hogar. Y hoy es el momento. Hoy es el momento en el que nosotros podamos, como lo hizo el Señor, que el mayor sirva al menor. Este es el momento en el que nosotros, porque aquí yo puedo venir y cantar y exponer palabra y ministrar, pero ahora es el momento. Siempre nos han dicho que el que no ora en su casa no debería orar acá, ¿verdad? El que no alaba en su casa, pero viene a alabar acá. Y hoy es el momento de que nuestras casas, que nuestras paredes sepan que ahí reside un adorador. Que nuestra morada, que nuestra iglesia que tenemos ahí, sepa que ahí hay un servidor. Que ahí hay alguien que atrae la presencia del Señor, porque vimos que profetizar, que la profecía podía ser hablada y también cantada, y nosotros cantamos, nosotros alabamos a Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 24:45, estamos viviendo tiempos finales. Nos han estado hablando del encierro escatológico. Y vean lo que dice Mateo 24:45. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es pues, dice, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Y ahora lo voy a invitar a que regresemos al versículo con el cual iniciamos. En Génesis 18:19. Porque ahí vimos de que cuando el Señor habla de Abraham, muchas versiones dicen mande, y mandar a los hijos. Así lo interpretamos a veces. Porque también es dar órdenes, pero mandar a los hijos. Pero cuando vimos las otras acepciones que tiene esa palabra mandar, dice que es constituir, que es dar mandamiento, que es ordenar, que es establecer.
y que algunas versiones les decía yo que lo mencionan como enseñar, como instruir. La Biblia al día dice: yo he elegido para que instruya a sus hijos, pero lo vamos a leer ahorita en la versión BLA, si fuera posible. Y si no, yo la leo acá. Dice: pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahweh y que vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahweh cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Este es un momento que nosotros hemos aprovechado, bueno, espero que así sea, para ordenar nuestras casas, para sacar del closet ropa que ya no nos hemos puesto y que tal vez ya no nos vamos a poner. Hemos aprovechado para limpiar, decía alguien, aquel rinconcito que normalmente no. Hemos aprovechado el tiempo para limpiar nuestras casas físicas. Y aquí dice en la versión que leímos que Abraham debía ordenar a sus hijos. Entonces es buen momento para que nosotros atendamos esa necesidad que pueda haber espiritual en nuestros hogares. Esther 4:14 dice, aquí este versículo, muchas versiones dicen reina, yo busqué una versión, porque a veces hasta eso, hasta letritas de género o de número buscamos para creer que esa palabra no es para nosotros. Pero dice en Esther 4:14, creo que esa es una Reina Valera, la 60 podría ser. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y esto es lo que a mí me conmueve porque dice: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿A qué reino? Al reino sacerdotal. ¿Quién sabe si para este momento es toda la capacitación que recibimos para ordenar nuestra casa? Ahora se acabaron las carreras, ahora se acabaron las excusas, se acabó el tráfico, se acabó todo lo que antes poníamos como pretexto. Las familias nos estamos reuniendo para meditar la palabra, para clamar. Ahora tenemos tiempo para conversar, para conocer las necesidades espirituales que hay en nuestro hogar, para sanar todo aquello que no sanamos, para sacar todo aquello que por mucho tiempo lo hemos tenido ahí. Lucas 4:21 dice la palabra del Señor: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido. ¿Qué escritura? ¿Qué escritura? Veamos. Y cambiar. Aquí le voy a cambiar una palabra. Aquí voy a cambiar una palabra. Porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los míos. A los míos. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos de mi casa y la recuperación de la vista a los ciegos en mi familia, para poner en libertad a los oprimidos que hay en mi casa. La palabra de Dios es expuesta. Es el Espíritu Santo el que nos va a invitar a querer vivirla o no. En Josué 24:15 dice: si os parece bien, escojan hoy a quién servir. Escojan hoy a quién servir. Porque estamos estudiando a quién le va a revelar el Señor. ¿Quiénes son esos siervos? El siervo que se despoja. El hombre que se despoja. A él le será revelado. Escojan hoy a quién servir.
Y entonces sí, podremos leer Efesios 5:16. Los voy a invitar a que leamos Efesios 5:16. Dice la palabra del Señor: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Para que cuando tengamos esa reunión familiar, para que cuando tengamos esa comunión con los de nuestra casa, alabando con nuestro corazón al Señor, demos siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Mis hermanos, que el Señor, en su misericordia, añada a esta palabra que ha sido expuesta lo que Él considere oportuno añadir cuando la meditemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor tenga misericordia de mi vida, que yo pueda servir al Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos